Ayer comentamos cómo una ecuación de diferencias lineal con coeficientes constantes nos indica cuáles son las operaciones que necesitamos realizar para implementar un sistema lineal invariante en el tiempo. Cuando me refiero a implementación, es a la interconexión de aquellos componentes computacionales, por ejemplo, sumadores, multiplicadores, elementos de memoria o atrasadores, que son necesarios para que ese sistema en particular, con una cierta respuesta al impulso, nosotros podemos calcular cuál es la salida. Entonces, en un ejemplo que hicimos ayer, colocamos que, por ejemplo, una ecuación diferencial y de n menos 2 y de n menos 1 es igual a x de n. Entonces, a partir de esa ecuación diferencial, si nosotros dejábamos despejando a un lado lo que es la salida, y vamos a tener la entrada más 2 veces la salida atrasada. Entonces, analizando esta ecuación, sabíamos qué elementos necesitamos para el cálculo. Podemos ver que primero, o mejor dicho, uno de los elementos son los atrasadores. Otro elemento es la multiplicación por una constante. Y el otro elemento son las sumas. Tenemos que hacer sumas, multiplicaciones y los atrasadores que los estábamos etiquetando como z a la menos 1 por esa propiedad de la transformada z, que cuando la señal se desplaza una unidad en el tiempo, en el dominio z, la transformada se multiplica por z a la menos 1, entonces nuestra forma de identificar a los atrasadores con z a la menos 1. Para graficar el diagrama donde se interconectan estos elementos, vimos ayer que teníamos un diagrama de bloques y un diagrama de flujo. La diferencia entre el diagrama de bloques y el diagrama de flujo es que el diagrama de flujo simplifica la notación de lo que son atrasadores y sumadores. Entonces, por ejemplo, cuando se iba a implementar una suma, tenemos que fijarnos si es que llegamos a un cierto nodo. Es que estas flechas que representan también los multiplicadores, si dos flechas ingresan a un nodo en particular, ese nodo de ahí es un sumador. Esas flechitas de aquí son multiplicaciones, por ejemplo, aquí es una multiplicación por 2, aquí nos da una multiplicación por menos 1, por ejemplo. Y en el caso del atrasador es la flechita y un z a la menos 1. Es la forma de identificar este atrasador o esta unidad de memoria. Es decir, que sé que venía w de n, aquí va a venir w de n menos 1 una vez que pase por ese atrasador. Entonces, con estos elementos nosotros podíamos construir la estructura que implementaba este sistema discreto a partir de su ecuación de diferencias. Pues como ustedes pueden ver, observando la ecuación de diferencias, podemos que relaciona entrada y salida de un sistema, podemos realizar varias implementaciones. Lo que hicimos ayer era la forma directa, donde a partir de la ecuación que determinaba la salida de un sistema que es causal F y R, nosotros directamente implementamos este diagrama de flujo. Sin embargo, nosotros podemos hacer una simplificación a través de una factorización y en lugar de la forma directa, podemos hacer una implementación a través de una forma en cascada. Esa es lo que vamos a ver, cómo hacer esa implementación de esa forma en cascada. Entonces, ayer vimos la implementación en forma directa, que es tomar cada uno de los factores que tiene esa salida y colocarlos en cada uno de los ramales de la estructura de forma directa. Y esa segunda forma que vamos a ver ahora, que se llama forma en cascada. En esta forma en cascada nosotros vamos a realizar una factorización primero y luego de esa factorización vamos a agrupar los que son las raíces complejas conjugadas en factores de segundo orden y luego vamos a colocar cada uno de esos factores de segundo orden en cascada. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es, primero, lo que nosotros asumimos que es un sistema F y R. Ya sabemos que es respuesta al impulso finita, que HDN va a tener una duración finita o hasta un cierto n mayúscula. Y además, este F y R es causal. Ya sabemos que ser causal significa que la respuesta al impulso vale 0 para valores anteriores a 0, que es lo mismo decir que para valores anteriores iguales a menos 1.
Eso significa que un sistema causal, que es lo mismo decir que es un sistema no anticipativo, que la salida depende solamente de entradas presentes y pasadas. Eso es lo que de hecho es un sistema implementable físicamente. Entonces lo que vamos a hacer con este sistema FIR causal es tomar su función del sistema. Vamos a tomar h de z, que es la función del sistema, que sabemos que la transformada z es la respuesta al impulso, y la vamos a factorizar. Como es un polinomio, vamos a ver que es un polinomio y se lo puede factorizar. Entonces h de z, que ya sabemos que es la transformada z de una respuesta al impulso que es causal, que tiene estas características, es el sumatorio, siguiendo ya esta característica que va desde 0 por causal hasta n por ser un sistema FIR de duración finita. H de n, que es lo que configura este límite superior e inferior, por z a la menos n minúscula. Entonces, si nosotros desarrolláramos este sumatorio, sería h de 0 por z a la 0, que sería 1, más h de 1 por z a la menos 1, más h de 2 z a la menos 2, y hasta el último valor que sería h de n mayúscula por z a la menos n. Esto de aquí es un polinomio en z, y un polinomio en z lo podemos factorizar. Simplemente pongo un ejemplo pequeñito. Supongamos que tenemos esta ecuación aquí, x cuadrado más 2x más 3, por ejemplo. Es una ecuación cuadrática, y esa ecuación cuadrática tiene dos raíces, dos factores. Entonces, una posible factorización, aquí me voy a inventar cuáles son los factores, podría ser x menos 3 por x más 4, por ejemplo. Entonces noten que este polinomio o esta ecuación de segundo grado se va a factorizar en el producto de estos dos factores que justamente contienen las raíces. Entonces la idea es hacer exactamente un mismo procedimiento con este polinomio, que en cambio es de grado n. Si tuviéramos aquí un polinomio de tercer grado, tendríamos por aquí tres raíces, por ejemplo, x menos 2 por x más 4 por x menos 7, por ejemplo. Entonces, esto es la factorización que vamos a hacer aquí debajo con esta transformada z. Entonces, si nosotros factorizamos este resultado de aquí, que es la función del sistema sistema FIR causal, lo que vamos a tener justamente es el producto de n raíces. Y existe una constante que es resultante de esa factorización, esta constante a de aquí, que es mayor que 0. Y este es un productorio, que es un pi mayúsculo. Así como tenemos por acá el sumatorio, existe también lo que es el productorio, que son multiplicaciones sucesivas desde k igual a 1 hasta n mayúscula, que es el grado de este polinomio, de 1 menos alfa sub k z a la menos 1. Entonces noten que lo que mismo que he hecho, por ejemplo, aquí con una ecuación de segundo grado, producto de factores, lo estoy haciendo aquí de una forma genérica con estas n raíces que justamente aquí van a devolvernos los ceros de esta función. Entonces este valorcito de alfa k, vamos a extraerlo aquí y escribirlo desde alfa k para k desde 1 hasta n, que son los límites que tiene este sumatorio, son los ceros de hz. Recordemos que los ceros de hz son aquellos valores donde la transformada de Laplace se convierte en cero. Entonces, lo que hemos hecho hasta el momento es una factorización. Tenemos una factorización que está representada aquí en esta ecuación. Y ahora vamos a asumir otra característica de esta respuesta al impulso. Entonces, si esta respuesta al impulso es una secuencia real, las raíces complejas de esta expresión de aquí, recordemos que las raíces complejas son justamente estos alfa k de aquí, van a ocurrir en pares complejos conjugados. Pares complejos conjugados. Vamos a suponer aquí una pequeña región de convergencia. Recuerden que aquí está la parte real y aquí está la parte imaginaria. Entonces, en pares conjugados significa que si yo tengo un 0 por aquí, el otro 0 va a estar por acá. Entonces, ambos ceros tienen la misma magnitud, pero tienen una fase de signo cambiado.
tienen la misma magnitud, pero fase de signo cambia. Es lo que significa que esas raíces van a ser pares conjugadas cuando esta respuesta al impulso es real. Entonces, si son pares conjugados, estos pares conjugados se los puede nuevamente combinar en factores de segundo orden con coeficientes reales. Factores de segundo orden con coeficientes reales. Obviamente son segundo orden porque están ubicados son un par de conjugados. Entonces, esta función de aquí, vamos a escribir aquí h de z, considerando que esta señal es real, yo la puedo reordenar utilizando lo que son factores de segundo orden. Entonces, la constante a, multiplicatorio desde k igual a 1 hasta n sub s, 1 más b sub k de 1, que es un coeficiente, z a la menos 1, más un b sub k de 2 por z a la menos 2, z a la menos 2. Eso que ustedes observan aquí dentro de este corchete son factores de segundo orden. Que justamente está indicado aquí en evidencia. Entonces, lo que podemos implementar a partir de esta ecuación, o mejor dicho, la implementación de esta función del sistema a partir de esta implementación, es que nosotros podemos colocar en cascada filtros F y R de segundo orden. Entonces, esa realización o esa implementación de esta ecuación que está aquí, con esta simplificación, recordemos que es un filtro F y R causal y que H de N es real. Entonces tengo las raíces ubicadas en pares conjugados y la puedo factorizar utilizando estos factores de segundo orden. Vamos a ver cómo está implementada esta ecuación. Entonces noten que tengo una constante. Este A multiplica todos estos factores que están aquí. Tengo este coeficiente de aquí que también es constante por un atrasador más este coeficiente aquí también es constante por el atrasador de un corcho que vamos a escribir aquí para que sea más fácil. Entonces aquí tengo z a la menos 1, aquí hay un nodo y aquí tengo otro z a la menos 1. Dice aquí tengo, por ejemplo, x de n, al pasar por este atrasador tengo x de n menos 2, perdón, menos 1, y acá voy a tener x de n menos 2. Entonces, ese último término que ustedes observan ahí es, espérenme un segundito, por favor. Ok, entonces ya tenemos una idea de qué es lo que nos vamos a encontrar en ese sistema en cascada, que es un atrasador, luego va a pasar por otro atrasador para darnos este término de aquí, y se va a multiplicar por este coeficiente, con ese coeficiente constante que lo vemos ahí, o mucho coeficiente real. Ese coeficiente de aquí es real. Entonces vamos a ver cuál es la estructura que implementa en forma de cascada este filtro F y R, que es causal y también tiene una respuesta al impulso que es real. Vamos a ver cómo está esa estructura. Entonces recordemos que esa ecuación, vamos a llevar esto para acá abajo para ir combinándolo con la ecuación. Entonces, este es un multiplicador que corresponde a cada uno de estos elementos que están aquí. Entonces pueden notar que tengo un cierto coeficiente que está combinado con este atrasador. No tengo que quizá el primer atrasador, quizá el segundo atrasador. Entonces, en este punto de aquí tendríamos un x de n menos 1 y en este punto de acá tendríamos un x de n menos 2. Este término se va a multiplicar con este término de aquí,
quedaría esta parte. Si este término se va a multiplicar con este término de acá, quedaría esta otra parte que tenemos aquí. Para borrar esto. Entonces, este sería para un K igual a 1. Este sería para un K igual a 2. Y este ya sería para un K igual a un N sub S. Entonces pueden justamente observar que este valor de K está reflejado en este subíndice que aparece. Ese subíndice que aparece ahí. Entonces, esa es una implementación de un filtro FIR o de un sistema FIR utilizando sistemas de segundo orden en cascada. Sistemas de segundo orden en cascada. Entonces, tanto el sistema que implementamos ayer, que es un sistema directo, como este sistema de aquí de segundo orden, sirven para justamente implementar un sistema LTI discreto, un sistema LTI discreto. Entonces, noten que lo que hemos hecho es una factorización. De esa factorización hemos asumido que esa respuesta al impulso es real, hace el real. Esos ceros van a estar ubicados en pares conjugados, lo que nos permite nuevamente factorizar con factores de segundo orden y poder implementar en cascada cada uno de los componentes de esta función del sistema h de z. La siguiente implementación corresponde con lo que son los filtros de fase lineal. Recordemos que esos filtros de fase lineal tenían unas características de simetría con respecto a su respuesta al impulso. Entonces vamos a ver unas gráficas de esos filtros de fase lineal para recordar cómo esos filtros nos definían un cierto tipo de tipo 1, tipo 2, dependiendo de la duración, si es par o impar de esta respuesta al impulso. Entonces, para la implementación de este tipo de filtros de fase lineal, recordemos que la fase lineal es justamente una forma de, o también se puede interpretar como que el trazo de grupo es constante. Tiene la característica de que esa respuesta al impulso es simétrica. Noten que aquí están graficados varias respuestas al impulso correspondiente a los 4 tipos de filtros. Si es que son simétricos o antisimétricos, si su duración de la respuesta al impulso es un número par o es impar. Entonces, si esta respuesta al impulso puede ser simétrica, por ejemplo, h de n es igual a h de n menos n, puede ser antisimétrica, h de n igual menos afuera, n menos n. Y nosotros podemos tener una característica que n puede ser par o también puede ser impar. Entonces n puede ser par o n puede ser impar. Entonces aquí salían los 4 tipos de filtros de fase lineal, que ustedes los pueden ver etiquetados aquí, dependiendo de si la respuesta al impulso es simétrica, antisimétrica y si es que este valor es par o impar. De hecho, ustedes pueden observar aquí como se puede notar que la simetría es simplemente reflejar y se refleja la señal y tiene ese desplazamiento. Vamos a ver cómo se implementan estos sistemas y vamos a observar que justamente esta simetría permite una simplificación en cuanto al número de multiplicaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar. Se pueden simplificar los 4 tipos de filtros, pero nosotros vamos a enfocarnos en un filtro que sea simétrico y que n sea par. Es decir, vamos a iniciar con un tipo 1. Entonces, en el tipo 1, la respuesta al impulso es simétrica y n es par. Justamente corresponde con este primer ejemplo que ustedes observan aquí. Simétrica y n es par. Entonces, pueden ver que justamente aquí su n es par. Este es el valor de n. Simétrica y n es par. Entonces vamos a ver cómo este tipo de simetría simplifica o reduce el número de multiplicadores que tiene este sistema. ¿Cuál es la salida de este sistema? Recordemos que la salida se la calcula a través de la convolución y este es un filtro
que es F y R, y es causal. Ya sabemos que la causalidad significa que vale 0 para instantes previos a 0. Y eso va a cambiar lo que es límite superior e inferior de esta convolución. Entonces, formalmente la convolución va desde menos infinito hasta más infinito, pero porque es causal, va a ir desde 0 hasta un valor de n. Entonces, h de k por x de n menos k. La ecuación de convolución para un sistema discreto. Entonces, esta ecuación de aquí se puede simplificar de la siguiente manera. Voy a escribir la ecuación y luego vamos a colocar una respuesta al impulso para que veamos qué significa justamente esta simplificación que vamos a observar aquí. Esa simplificación se va a dar por la simetría de esta ecuación de aquí. Entonces, el resultado que voy a escribir acá viene de reemplazar esta h de k por h de k menos n. Vamos a escribir la ecuación original mejor. H de n es igual a h de n menos n. Entonces, esta se reemplaza acá, se hace un cambio de variable y se va a obtener el resultado que voy a escribir aquí. Una vez que escriba ese resultado, vamos a analizar qué es lo que significa utilizando una respuesta al impulso que tiene estas características de simetría. Entonces, esto va a ir desde k igual a 0 hasta n medios menos 1. Vamos a ver por qué cambia desde n hasta n medios menos 1, justamente por esta característica de simetría de que desde el punto medio hacia la izquierda y el punto medio hacia la derecha, las muestras tienen exactamente la misma magnitud, entonces solo tengo que hacer la mitad de las operaciones. Entonces aquí viene h de k, que se multiplica, vamos a ver aquí, en el ejemplo de dónde vienen estos valores, x de n menos k más x de n menos k. Y fuera de este sumatorio, de hecho lo vamos a resaltar acá con otro color, simplemente para que quede dice que está fuera del sumatorio, h de n mayúsculo sobre 2 por x de n menos n sobre 2. Pues vamos a ver qué significa esta simplificación que está aquí, que proviene de la simetría. Entonces aquí vamos a escribir una función similar a esta que está aquí. A ver, veamos si la puedo. No, es que vamos a sacar una función simétrica simple. Entonces vamos a observar qué es lo que está pasando en este sumatorio de aquí. Entonces tenemos aquí k, vamos a ponerlo aquí en función de k. Cero, 1, 2, 3, 4. Todas las otras muestras valen 0. Entonces aquí tengo mi función h de k, que ustedes ven que va a ser multiplicada por la suma de estas dos señales aquí. Vamos a ver qué significa eso. Como la convolución en el dominio del tiempo hace que una función se quede quieta, en este caso la respuesta al impulso se quede quieta, y la otra función se refleja y se va desplazando y se va multiplicando en los intervalos donde se traslapa. Entonces, si por aquí está llegando una cierta muestra xn, aquí vamos a poner unos valores. 1, 2, 3, 2, 1. Entonces noten que en una cierta instancia xn se va a multiplicar por esta muestra. Después esta xn se va a seguir desplazando y se va a volver a multiplicar por esta muestra de aquí. Es decir que la misma muestra de xn se va a multiplicar 2 veces por esta muestra de h de k, que ustedes pueden ver que tiene la misma amplitud, justamente por lo que es simétrica. Y lo mismo va a suceder con esta muestra de aquí, se va a multiplicar una vez con esta y 2 veces con esta muestra de acá. Entonces, es como que yo tengo un xn que se multiplica por un h de k, y después ese mismo xn se vuelve a multiplicar por
un valor de h de k, obviamente que está en otra posición, pero que tiene la misma magnitud. Entonces vamos a suponer que este resultado de aquí vale, vale 3 y este resultado de aquí vale 3. Entonces justamente lo que estamos haciendo aquí es sacar como factor común lo que es el h de k, porque ese h de k es común. Ustedes pueden ver que aquí en ese caso se multiplica x 2 veces por la misma muestra y nosotros podemos simplificarla de esta manera. Ustedes pueden observar. Pero ¿qué pasa en la muestra que está justamente en el centro de simetría aquí? Esta muestra que está en el centro de simetría es apenas una multiplicación de x de n por la muestra que está justamente en ese centro de simetría. Noten que aquí, si n vale 4, esta muestra está justamente en n medios, que es lo que ustedes observan aquí, que la muestra que está en n medios se va a multiplicar una única vez con esa muestra en x. Entonces yo puedo hacer la simplificación en esta parte de aquí por estas muestras que tienen la misma amplitud, dada que es una señal que tiene simetría par. Y esta muestra que está aquí en el centro de simetría, la añado, porque esa de ahí no la puedo simplificar. Es decir, esa es la muestra en la mitad de la duración de n, que sería en n medios. La muestra en la mitad de n medios. Entonces, esta ecuación última que está aquí en azul proviene de que yo a esta respuesta al impulso la reemplazo con esta magnitud de aquí, hago unos cambios de variable y arribo a esta ecuación de aquí. Y esta última ecuación de aquí nosotros podemos ver que lo que estoy haciendo es que dada la simetría de esta función, estoy multiplicando 2 veces por el mismo valor, entonces puedo sacar como factor común ese valor común h de k. Entonces ya puedo tener una estructura más simplificada, reduciendo el número de multiplicaciones. Entonces vamos a ver cómo se implementa este sistema que está aquí. Vamos a escribir la ecuación debajo de la implementación para que sea más fácil observar cómo se implementa este tipo de sistema. Entonces aquí está la respuesta al impulso simétrica y antisimétrica. La misma simplificación se puede hacer para cada uno de estos tipos de filtro. Y vamos a enfocarnos en este. Este es el tipo 1 y este es el tipo 2. Para el tipo 2 es algo similar. Pero vamos a enfocarnos en este tipo 1. Para hacer eso, voy a escribir aquí la ecuación y ver cómo esa ecuación ha sido implementada. Entonces, y de n es igual al sumatorio desde k igual a 0 hasta n medios menos 1. Noten que solamente hago la mitad porque la otra mitad tiene exactamente el mismo valor. Entonces, hk por x de n menos k más x de n menos n mayúscula más k. Y aquí le sumo lo que es la muestra que está justamente en la mitad. N medios por x de n menos n medios. Entonces, para analizar este sistema en su implementación, observemos que aquí están sumadores en estos nodos. Entonces pueden notar que lo que son nodos sumadores y bifurcaciones, por ejemplo, esa bifurcación de X, observando la dirección de las flechas. Entonces, esa estructura de flujograma es más simplificada, pero también hay que demorarse un poquito más en analizar qué existe en cada nodo. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando. Analicemos este nodo de aquí. Entonces, ustedes pueden observar que x de n viene por aquí. Aquí vamos a tener x de n menos 1 y va a venir por aquí x de n menos 1. Es decir, que en este punto de aquí vamos a tener x de n. Vamos a generalizar para que quede de esta manera menos k. Ahora veamos que viene x de n por aquí. Aquí tiene un atraso. Aquí sería x de n menos 2, x de n menos 3. Y ese valor va a venir por aquí. Y va a arribar. Noten que este nodo de aquí es una bifurcación y viene por aquí. Entonces, el valor que voy a obtener en ese punto, vamos a obtener aquí, justamente en este
ramal va a ser un x de n menos n mayúscula más k. X de n mayúscula menos n mayúscula más k. Entonces, justamente a la salida de este sumador que va a ser en este punto que ustedes observan aquí, voy a tener todo lo que tengo en estos corchetes. ¿Qué pasa? Luego de que hago la suma, se multiplica. Y es justamente lo que ustedes pueden observar que viene a multiplicarse por este valor de h. Después, ¿qué es lo que sucede? Se suma el valor que está en el medio. Entonces, notemos que en este punto que está aquí, justamente en este punto que está aquí, está la señal x de n menos n medios, que corresponde a esta porción de la señal, que como ustedes pueden ver se va a multiplicar por esta constante, que es esa señal que está aquí. Y ese resultado, noten que este es un nodo de bifurcación, que tengo aquí dos flechas, por tanto este es un nodo de suma. Entonces se va para un valor de k particular, voy a tener ese resultado sumado este otro resultado que justamente está presente en esta parte de aquí. Entonces ustedes pueden notar que lo que he hecho es reemplazar dos multiplicaciones, o mejor dicho, he reducido el número de multiplicaciones a la mitad a través de aprovechar la simetría que tiene esta respuesta al impulso de estos filtros de fase lineal. Esta simetría puede ser paro, impar. Entonces, en lugar de hacer la multiplicación de una muestra por dos valores que tienen el mismo peso en la respuesta al impulso HDN, simplemente lo saco como factor común, como ustedes observan acá, y simplifico el número de multiplicaciones. Entonces, yo puedo implementar este sistema de fase lineal de esta manera. Ahora, el sistema que está acá es un sistema tipo 2. Se puede hacer un análisis muy similar al que mostramos con ustedes arriba. Y la última implementación de estos sistemas F y R se conoce como el muestreo en frecuencia. Este tipo de implementación sirve para lo que son filtros de banda angosta. Y en estos filtros de banda angosta, los coeficientes de la DFT, la mayoría de los coeficientes de la DFT son igual a ceros. Entonces, para ese tipo de filtros de banda angosta, el método que vamos a observar ahora, que es un muestreo justamente o mejor dicho, es la implementación de la estructura a través de la configuración del filtro en términos de los coeficientes de la DFT de la función del sistema. Entonces vamos a ver cómo está configurado ese sistema. Entonces, recordemos que estamos implementando filtros F y R, que son causales, son respuesta al impulso finita, causales. Y para el tipo de filtros de banda angosta, se tiene un método que se conoce como el muestreo en frecuencia. Muestreo en frecuencia. Entonces, la implementación de este muestreo en frecuencia tiene que ver con los coeficientes de la DFT de la función del sistema, de lo que es h de z. Entonces, recordemos que la respuesta al impulso, si nosotros la definimos en función de lo que es la respuesta al sistema, que sería utilizando la transformada inversa, sería el sumatorio, transformada z inversa, desde k igual a 0 hasta n mayúscula menos 1, de h de k por e a la j 2pi nk sobre n. Entonces nosotros podemos escribir lo que es la función del sistema utilizando esta ecuación que hemos descrito aquí. Es decir, que nuestra función del sistema h de z es igual al sumatorio desde n igual a 0 hasta n menos 1 de h de n por z a la menos n. Entonces vamos a tomar esta expresión y la vamos a colocar aquí. Y vamos a simplificar esta estructura. Entonces lo que nos va a quedar aquí es
sumatorio desde n igual a 0 hasta n mayúscula menos 1. Y ahora sí, reemplazamos todo esto y lo vamos a colocar aquí. Entonces aquí quedará 1 sobre n, que es una constante, sumatorio desde k igual a 0 hasta n menos 1 de h de z por e a la j 2pi nk sobre n por z a la menos n. Y lo que vamos aquí a hacer es intercambiar el orden de los sumatorios para llegar a algunas simplificaciones. Y observar cuál es la estructura que va a tener este tipo de implementación. Entonces lo que vamos a hacer aquí, perdón, aquí es h de... Aquí un pequeño error. Es la de ft. h de k, h de k. Entonces, ese de aquí es una constante, 1 sobre n. Sale directamente fuera del sumatorio. Este sumatorio de aquí es función de k. Y con este h de k lo vamos a sacar fuera. Y a este sumatorio de aquí lo vamos, que es función de n, perdón, aquí es n. Aquí es n. Y este lo vamos a colocar aquí dentro, dejando esta función y esta función dentro de este segundo sumatorio. Simplemente intercambiar lo que son los sumatorios. Entonces, una vez que hagamos eso, entonces la constante queda fuera, 1 sobre n. Saco el sumatorio con respecto a k. Tengo sumatorio desde k igual a 0 hasta n mayúscula menos 1 de h de k, que es la dft de n puntos de esta respuesta, de esta función del sistema. Y el sumatorio interno me va a quedar desde n igual a 0 hasta n menos 1. Me queda esta exponencial por eso de aquí. Vamos a reordenarla de la siguiente manera. E a la j 2pi k sobre n mayúscula por z a la menos 1 elevado a la n. Lo que ustedes ya pueden identificar en este sumatorio último que está aquí es una fórmula que nosotros ya habíamos trabajado que se llama la fórmula de la suma finita. Y esa fórmula de la suma finita, recordamos acá que dice que la sumatorio de un alfa a la n, desde un n0 hasta un n mayúscula menos 1. Esto de aquí es igual al alfa elevado al límite inferior, que es 0, menos alfa elevado al límite superior más 1, que quedaría n sobre 1 menos alfa. Y para este caso de aquí, este vendría a ser nuestro valor de alfa. Entonces podemos utilizar esta identidad para resolver este sumatorio. Entonces, esta función del sistema, una vez que hagamos las simplificaciones, va a quedar 1 sobre n. Aquí va a quedar, veamos cuánto queda este término de aquí. Entonces, todo número elevado a la 0 ya sabemos que va a valer 1. Entonces, vamos a fijarnos en el numerador. 1 menos, y aquí dice alfa elevado a la n. ¿Cuánto vale nuestro alfa? Es e a la j 2 pi k sobre n mayúscula por z a la menos 1 elevado a la n. Entonces, aquí nos quedaría 1 menos e a la j 2 pi k por z a la menos n mayúscula. Y este término de aquí es una exponencial con múltiplos enteros de 2pi, que a través de la relación de Euler podemos verificar que este es justamente igual a 1. Y ese me va a quedar 1 menos z a la menos n. La simplificación, 1 menos z a la menos n. Entonces aquí vamos a tener 1 menos z a la menos n mayúscula. Y lo que me va a quedar dentro del sumatorio, este de aquí, va a ser el sumatorio de k igual a 0 hasta n menos 1. Y vean que el otro término que quedó es 1 menos alfa. Entonces aquí va a quedar h de k, que es este término de aquí, sobre 1 menos alfa, siendo este valorcito alfa 1 menos e a la j 2 pi k sobre n mayúscula por z a la menos 1. Entonces, con esta simplificación nosotros podemos observar que se puede implementar este sistema a través de este método de muestreo en frecuencia como
la cascada de un sistema FIR. Este es un filtro FIR. Y esto de acá es un filtro de un único polo. Es un filtro de un único polo. Ustedes pueden observar que aquí está ese único polo. Entonces, ¿cuál es la estructura que reconozco? Estructura en cascadas? Sí, primero se realiza esto y luego se realiza esta estructura que está. Vamos a ver cuál es esa estructura en cascada. Un filtro FIR con este filtro de un único polo. Bueno, noten que aquí está la constante, que es simplemente una multiplicación que puede estar fuera. De hecho, se la podría colocar también aquí, a esa. Entonces aquí está la primera parte, que es justamente esa función 1 sobre n, 1 menos z a la menos n. Ustedes pueden notar que esto lo pongo en cascada con esta otra implementación de filtros de un único polo. Escribamos cuál es esa ecuación. Es un sumatorio desde k igual a 0 hasta n mayúscula menos 1 de h de k sobre 1 menos e a la más j 2 pi k sobre n por z a la menos 1. Entonces, si analizamos, por ejemplo, para el valor de k igual a 0, noten que aquí está 0. Ese valor viene a este punto de aquí, que es justamente la suma. Está el atraso implícito aquí. Y todo eso de aquí se va hasta el valor de n-1, hasta el valor de n-1. Entonces, esta es la estructura de un filtro con este método de lo que es muestreo en frecuencia, que como les comentaba son para los filtros de banda angosta, donde la mayoría de los coeficientes de la DFT son 0. En general, este tipo de estructuras